Hola, soy Samuel Carmona y hoy les voy a hablar del neoclasicismo colombiano. ¿En qué consiste el neoclasicismo colombiano? El neoclasicismo en Colombia fue un movimiento literario, artístico y cultural que tuvo cierta presencia a finales del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. Este movimiento había nacido en Francia como reacción a los excesos del barroco. El neoclasicismo estuvo muy influido por el racionalismo y la ilustración. Antecedentes históricos. En Colombia y en general en toda Latinoamérica, el neoclasicismo estuvo muy marcado por el contexto histórico. De esta forma, además de las características generales del neoclasicismo, la lucha por la independencia se convirtió en uno de los temas más utilizados en la entonces Nueva Granada. Gran parte tenía temática nacionalista. Esta foto que vemos aquí es una foto de la bandera colombiana con un emblema nacionalista, la tiranía. La llegada, por lo tanto, del neoclasicismo a Latinoamérica se retrasó respecto a lo que había ocurrido en Europa y debido a la denominación española. Más tarde, algunos expertos se incluyen entre los autores neoclásicos de la independencia como Antonio Nariño o Simón Bolívar. El neoclasicismo tuvo repercusión especialmente en la literatura colombiana. Tanto en la poesía como en teatro fueron bastantes los autores enmarcados en esta corriente. Sin embargo, los críticos afirman que su influencia fue menor que en otros países del entorno latinoamericano. Lo que vemos aquí es la foto de un autor y poeta muy influencial de la época. Descolonización latinoamericana. En la segunda mitad del siglo XVIII marcó el comienzo de la decadencia de la organización colonial en Latinoamérica. Desde ese momento y hasta 1825, la mayoría de los países de la región lograron su independencia. Por ende, estos procesos de emancipación compartían algunas de las influencias del movimiento neoclásico, como la aparición del pensamiento ilustrado y el estallido de la Revolución Francesa. Los lemas de esta última, pidiendo igualdad y libertad, estuvieron muy presentes tanto en los movimientos independientes como en el neoclasicismo. Posteriormente, esas ideas llegaron a Latinoamérica, a manos de sus elementos más cultos, como Antonio Nariño. Muchos de ellos participaron después en las creaciones literarias neoclásicas. La mayor parte de la vida cultural en Latinoamérica a finales del siglo XVIII estuvo dedicada a la promoción de las ideas ilustradas. Desde la literatura hasta la ciencia, todas las áreas de conocimiento promovieron la idea de independencia política e intelectual. La conciencia. En Latinoamérica, esta corriente tuvo una característica diferenciador respecto a lo que ocurría en Europa. Debido al contexto histórico, la temática estuvo impregnada por la lucha y por la independencia. Eran frecuentes las críticas contra los españoles y los revolucionarios de la región. Se convirtió en el concepto de referencia para los neoclásicos, sustituyendo a la religión y a los sentimientos. Se produjo un rechazo de lo fantástico, ya que la escritura pasa a entenderse como una manera de educar y no de entender. Esto hizo que en la literatura neoclásica colombiana destacara temas como las denuncias de las injusticias sociales, los revolucionarios nacionales, las guerras contra los españoles y el intento de crear una conciencia e identidad de la nueva nación. Es una época en la que se realizan importantes avances científicos y técnicos. Por ello, los intelectuales piensan que gracias al dominio de la ciencia y la técnica, a la razón y a la creatividad humana, se solucionarán todos los problemas.
Su meta era instruir e imponer la disciplina y la norma al escribir. Fin. Eso es todo y muchas gracias por ver.